una alternativa que no se ha pensado mucho, y es que siempre imaginamos que presionando a la dictadura castrista, cerrándole todos los accesos, cerrándole el petróleo, que esto y lo otro, van a rendirse porque están asfixiados. Bueno, ven acá, y si siguiendo la lógica de una dictadura totalitaria, Luis, le da por cerrarse como el candado, empezar a que empiecen a caerse las personas por la calle como en Corea del Norte, a morirse por hambrunas, etcétera, etcétera, y el castrismo dice, mira, ese es Estados Unidos. Pueden decir, nos tienen tan cerrado que imagínate. Ahora, señores, yo considero lo mismo que Juan. Esta gente son expertos en hacer como que se sacrifican y seguir viviendo tutiplén. Porque acuérdate, Luis, que mientras entre un solo barquito de ayuda, esa ayuda humanitaria puede llevar el 50% de combustible oculto dentro de los contenedores y seguirlos salvando a ellos y ellos moviéndose a tutiplén, reprimiendo y haciendo. Pero ¿quién se la siente? El pueblo. Ahora imagínate que el plan de ellos sea, espérate, nos vamos a cerrar, vamos a decir que resistimos, que esto sí es la opción cero, que nos tienen contra la pared, que todos los fracasos que hemos tenido y los que tenemos son del famoso embargo que ellos le llaman bloqueo, pero no solo eso, que ahora sí lo podemos demostrar. Y en medio de eso, Luis, tú sabes cuántos amigos solidarios van a salir, países europeos que van a decir, espérate, vamos a llevar a Cuba, coño, pobre gente que se está golpeando a la población civil, esto es la nueva Gaza. Bueno, la flotilla viene por ahí. Por eso, Yadir, por eso es que yo no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo en Venezuela. Le están dando demasiado largo. Han pasado cosas, ya las veremos más adelante. Pero no estoy de acuerdo con lo que se hizo en Venezuela. Ese búmbata de Venezuela debió haber sido completo, porque estás estirándolo. Ahora, mira, yo a veces, yo no creo que Donald Trump sea tonto para nada, ni creo que sea un ingenuo que lo vayan a engañar. Pero a mí me parece que él está siendo demasiado humano con los inhumanos. Porque yo tengo que darte posibilidades de salir y estarte avisando. Yo no tengo que avisarte nada. Yo tengo que decirte, tienes 20 días para salir y el día 19 a las 12 de la noche te estoy dando y ya, punto. Para que tú veas entonces lo que va a pasar. ¿Pero qué vamos a esperar? Que el cangrejo le lleve el mensaje de este al otro, vuelve el mensaje para acá, y lo que están es ganando tiempo, porque además hay que ver la coyuntura completa geopolítica. Estados Unidos tiene el Mundial de Fútbol ahora en julio, agosto, y en julio, agosto no te puedes meter en eso, ahí se paraliza todo, porque o sea, yo pongo un mapa y yo me pongo a mirar, yo te mandé para allá la web de eso, de dónde es que yo reviso esas cosas. Okay. Te la mandé para que la vieran en el móvil. Y yo digo, ¿cuál es la cronología? Julio, agosto, olvídate eso. De hecho, junio, porque son los preparativos, llegan turistas aquí a Estados Unidos, muchos, sabe Dios. Y tenemos del otro lado entonces las elecciones de medio término. ¿A qué estás esperando? Acaba de meter unos cuantos bombas en Cuba, esto va a durar 3 días, si el mismo Trump lo dijo. No, si fuera en Cuba sería mucho más fácil que en Venezuela. Entonces no lo analices más, no me pongas más a los soldados durmiendo esperando por la... Sí, más está gracioso. A eso vamos. Entonces, ¿cuál es el peligro, Luis? Que podemos estar creando mártires, que se hagan los mártires, los pobrecitos, que no sé qué, señores, y se cree de verdad una catástrofe humanitaria en Cuba. Ojo, yo no estoy abogando por el diálogo rápido y sin condiciones, no. Lo que estoy abogando es que es mucho más fácil para los Estados Unidos y menos cruento para el pueblo cubano, en lugar de que siga padeciendo y que todos los días aprieten un poco más y haya menos. A que usted detecte 2 o 3 objetivos militares, le vuele 3 o 4 aviones sin costos civiles, ni vidas humanas, Luis. Eso se hace en determinado momento que no hay ni... Pero mandar el mensaje. Estamos aquí y esto es ya. Porque de lo contrario, Luis, esto puede salir muy mal. Exacto. ¿Qué crees que pasaría? ¿Qué crees que pasaría? El otro día una gente me dijo que yo era un guerrerista y un asesino. Y yo le dije, a ver, ¿consideras tú que si apareciera un médico que eliminara todos los problemas genéticos de un país para que no hubiera más síndrome de Down, gente con discapacidades y esas cosas, eso estaría bien? Y me dice, sí. Dígole, ¿estás de acuerdo entonces con Mengele? Me dice, ¿quién es ese? Dígole, bueno, te voy a decir parte de la historia. Mengele fue un médico que en los campos de concentración, utilizando a los Imagua, buscó los defectos genéticos, y es verdad que ahora mismo Alemania casi no tiene ninguna población con situaciones de ese tipo. Pero eso es humano, eso no es humano. Entonces, el hecho... A diestra y siniestra, sin autorización. Exactamente, el hecho de que la intención sea de que no haya daños el mínimo posible, no sé qué,
no va a salvar al resto de la población. Si tú tienes un avión con 300 personas, con terroristas que van a explotar las Torres Gemelas, lo tumbo, porque multiplico, estoy restando de 300 a 3.000 no sé cuánto, a 4.000. Bueno, de hecho, Luis, fue la decisión que se tomó en el 9/11, por ejemplo. Sí, no, yo lo puse. Ya venía el avión contra el Pentágono, era inevitable, y dijeron, ¿qué hacemos? Y la decisión fue, oye, hay que minimizar. ¿Cuántas personas pueden ir acá? 235, ok. Pero ¿qué pasa? Que no tuvieron que hacerlo porque los pasajeros muy valientemente se sublevaron y tuvieron una trifulca interna. Sí, esa era la que iba para Virginia. Ese era el avión que iba para Virginia, el vuelo 97. El que iba para Virginia. Y lo tiraron al Pentágono. Pero entonces, no fue porque esta gente quisiera, fue realmente por los pasajeros que prácticamente se inmolaron ahí. Pero las Fuerzas Armadas estaban listas para disparar y no permitir que llegara a Washington, D.C., que era el objetivo. Yo a veces no entiendo el pragmatismo americano que tú me enseñaste, porque tú fuiste que me lo explicaste y yo, bueno, es que tienes razón también, ¿no? Pero yo digo... pero no lo comparto, eso es como que yo te diga, yo conozco casos de enfermos de cáncer, caramba, el cáncer, mira, he visto que se multiplica así, para la metástasis, pero no quiere decir que esté de acuerdo, ni que yo promueva inocular a la gente, y para mí esto es un cáncer poco a poco. Mira, tenemos una... Pero bueno. No. Tenemos una valiente de Cuba. Como siempre la llamo y de verdad que tengo mucho dolor por lo que está sufriendo. Con su enfermedad dice, búmbata, contra la dictadura. Eso es lo que llevan, por Dios. Pero ya, porque no va a quedar un cubano en 3 meses. Y esa persona que está ahí está dentro de Cuba. Y cuando tú le preguntas a los cubanos que están dentro de Cuba, ¿qué te dicen? Búmbata. A ver, ¿cuántos militares hay? Vamos a contar las bajas. A mí, cuando tú me tocas, a mí yo me siento. Vamos a contar las bajas. ¿Cuántos militares hay por unidad militar? 2.000. ¿Cuántas unidades militares hay? Yo tengo por ahí el número. Son como 4.000 no sé cuántas. 4.000 por 2.000 son 800.000. Casi 1 millón de gente. Tú pierdes 800.000 militares que su única actitud es reprimir al pueblo, gastar dinero y maltratar a los que luchan por la libertad para salvar a cuántos quedan en Cuba. 8 millones. La cuenta para mí la cuenta es rápida. Búmbata. Liberé 8 millones. Andando, se fue el tren. ¿Y qué pasa, Luis? Que ahora mismo el régimen, la dictadura está extorsionando a la población y segmentando la ayuda. Por ejemplo, ahora acaban de decidir que de esta ayuda humanitaria que llegó de México, alimentos, medicina, etcétera, oye, Pinar del Río no recibe nada. Oriente no recibe nada. Va a ser restringido ahí a La Habana, a Mayabeque, a determinadas provincias que le dio la gana, Luis. Y eso que pasa, está jugando en contra de la gente más vulnerable. O sea, ¿por qué tenemos que sacrificar a la gente mayor, a los niños, a personas enfermas? ¿Qué es lo que dice Díaz-Canel? Porque acuérdate que está siendo ignorado por completo y entonces él se aparece con algo. Mira con qué se aparece. Ignorado por completo en cualquier tipo de negociación, tiene que estar preocupado, pero mira con lo que llega. Al acercarse a las festividades por el nuevo año lunar, me complace trasladar en nombre del partido, el gobierno y del pueblo cubanos nuestros más sinceros deseos de felicidad, salud y prosperidad al querido y hermano pueblo de la República Popular China. Tenemos la plena seguridad de que en el nuevo año del Caballo de Fuego, ambos países continuarán avanzando decididamente. Olvídate de China y esto y lo otro. El Caballo de Fuego viene, pero no es precisamente el chino. Y mira, exacto, mira la expresión facial. Ojos hundidos, mirada perdida, pómulo recogido. Él era gordito, ya aquí se le ven hasta las entradas estas aquí. Fíjate que la glotis ya se le ve, el cuello más ancho. Sí, él tenía un cuello que... No se mueve, no mueve las manos. Ya lo entrenaron, ya le dijeron, no mueva las manos, quédate tranquilo, quédate rígido. Pero es que ahora fue de un extremo al otro. Ahora es una carabela hablando. Y ahí sí tenemos a alguien que de verdad sabe que el Caballo de Fuego le puede llegar muy pronto y no precisamente esta bobería de los chinos, ni mucho menos. Ahora, quiero destacar, por supuesto, a Claudia por su donación. Muchísimas gracias y por el apoyo. Y nos hace una pregunta que yo creo muy válida y muy interesante. Trump le está dando mucho protagonismo a Marco Rubio. Me llama la atención porque no es típico de Trump y ninguno a Vance. ¿Qué creen ustedes? Bueno, te comento. Vance, lo que pasa es que Vance representa a una corriente muy poderosa en el Partido Republicano a la cual no puede renunciar, y es el hecho por la que Luis está en la vicepresidencia, está en la fórmula. Acuérdate que estos son mecanismos de poder donde hay que lograr cierto equilibrio. J.D. Vance pertenece al Partido Republicano más conservador, más MAGA, si quieres ponerlo así, que en este sentido dice,
América primero, América first, pero aislada del resto del mundo. O sea, Estados Unidos no se mete en lo que pasa más allá de sus fronteras. Prioriza el bienestar de sus ciudadanos, pero no le importa que si Irán, que si Cuba, no. Ese recurso que se calcula que se han gastado como 30.000 millones, por ejemplo, en la operación contra Maduro, unos 30.000 millones de dólares entre los barcos, el operativo de extracción y todo eso. J.D. Vance, por ejemplo, desde la presidencia no lo hubiera hecho. Es más, lo ha dicho. O sea, J.D. Vance representa a sectores, sectores amplios del Partido Republicano que dicen, coño, Trump no debería estar tan entretenido que si Cuba, Venezuela, que si Irán. Lo que debería estar viendo es cómo controlar la inflación, cómo motivar la inversión extranjera, porque ¿qué pasa? Vamos a perder las elecciones de medio término si no nos ponemos las pilas para el interior. Y ojo, Luis, no le falta razón, porque cuando tú le preguntas al americano de Nebraska, de Kentucky o de Kansas o aquí en Georgia o en Florida y le dice, ven acá, ¿qué tú crees que está haciendo Trump bien en Venezuela? Te dicen, ¿Bene what? ¿Y para qué? No. Yo lo que veo es que cuando veo el supermercado me encienden porque hay unos precios descomunales. Y sí, han bajado un poco el precio de los huevos, esto, lo otro, pero ¿qué más? No hay un empleo boyante como otras veces, Luis, en otras administraciones, por ejemplo, que tú ibas y había ofertas de empleo prácticamente en cada tienda, en cada restaurante, en cada cosa. Yo reconozco y entiendo que le damos un desastre de Biden, señores, pero llega un momento en que no le podemos seguir culpando a Biden porque ya vamos por un año. Aquí no vamos a llegar a los 2 o 3 años y seguir diciendo no porque Biden, o sea, Biden por supuesto que tiene mucho que ver en todo esto. Repartieron dinero a manos llenas, dinero que no era de ellos, los demócratas son expertos en esto, y crearon una inflación descomunal. Pero por eso es que Marco Rubio, que es más de la generación de los halcones, es más de objetivos militares en el exterior, tiene la preferencia de Donald Trump. Además, señores, hay una cosa muy pragmática de Donald Trump. No es que confíen más en Marco Rubio o que el líder Marco, como él le llamaba en las otras elecciones que se fajaron, sea el mejor para él y que J.D. Vance sea un estorbo. No. Se trata de prevalencia política, Luis. ¿Qué pasa? El presidente para asuntos internos tiene muchas limitaciones. ¿Te acuerdas cuando Trump habló de un cheque de $3,000, que si uno de 5,000, uno de 2,000? Bueno, todo eso necesita aprobación del Congreso y tiene el Congreso extremadamente dividido. De hecho, republicanos votando contra Trump. Por lo tanto, es muy poco lo que puede hacer en el terreno nacional. Pero ¿qué pasó? Por ejemplo, cuando la extracción de Maduro, que todos los medios comenzaron a cubrirlo, la puntuación, el índice de aceptación de Trump subió, señores, 5 puntos. Y eso en unas elecciones para el presidente Trump en particular es fundamental. Entonces, las acciones en el extranjero, cuando son exitosas, por supuesto, te canjean una popularidad tremenda y te ayudan a subir y a mantenerte popular, mientras que en el interior puedes hacer muy poco como presidente. Ahora, yo coincido con ustedes, la tarea de Trump de arreglar este país de lo de Biden es titánica y por supuesto que no se puede hacer en 2 días. Yo pienso, Yadid, que la recuperación es inversamente proporcional al desastre. Biden tuvo 4 años para... Él no, porque no fue él. Biden es un muñeco que había. Él tuvo 4 años para destruir Estados Unidos, con la anuencia de los Clinton y de los Obama. Y es imposible que tú arregles en un año lo que en 4 años destruyeron, con costos económicos, sociales, migratorios, increíbles. Sí. Increíbles. Así a mí me preguntan Disculpa, sí. Adelante. A mí me preguntan qué yo opino sobre Trump y yo digo, Trump está haciendo lo correcto, lo que a veces utiliza métodos incorrectos. Pero es lógico. Sí. Lo entiendo, aun cuando me afecte a mí. Me imagino que después del segundo año ya deban verse los resultados efectivos, porque todo el costo de la invasión de Venezuela en 3 meses con el petróleo de Venezuela ya lo van a recuperar. Es que en cuanto a costo ya eso está resuelto. No, y el dinero que ha ingresado por los aranceles. Y además, ahora en el mes de febrero es que empieza la gente, acuérdate, a declarar impuestos y a decir, wow, lo que me espera este año que tengo que pagar como el año pasado. Y resulta así que no. Precisamente la ley que promovió Trump, tiene una cantidad de exenciones de impuestos, no penaliza las propinas por primera vez. O sea, las propinas no pagan impuestos muchísimo. Señores,
aquí hay más de 10 millones de personas que viven en los Estados Unidos, Luis, directamente trabajando en el sector de la hospitalidad, o sea, en restaurantes, hoteles, que dependen muchísimo de la propina. El otro segmento, horas extra. ¿Cuál es el refugio de la gente que vive por un W2, Luis, y que vive apretado de cheque en cheque? Hacer más horas. Pero estamos hablando que hasta el año pasado tenías que pagar impuestos también por eso. Por el overtime. Ahora, por primera vez, cuando la gente vaya a declarar impuestos, todas esas horas de overtime no son taxables. Por lo tanto, van a tener un ahorro tremendo y algunos incluso que ni lo soñaban, Luis, les van a devolver dinero, ya sea por las propinas, por los impuestos, por las deducciones que han añadido. O sea que, señores, vienen muchas cosas buenas comenzando. Ya te digo, Luis, tan pronto como este mes, se debe empezar a mover un poquito la economía porque la gente va a empezar a recibir dinerito y va a ayudar a alguna que otra gente. Voy a ponerle a continuación, rapidito, ¿qué piensa un coronel retirado del ejército estadounidense, pero que otras veces ha funcionado muy bien como analista político y precisamente militar, que es nada más y nada menos, Luis, que Eric Rojo? Aquí se los traigo un momentico el comentario para compartirlo con ustedes. ¿Qué piensa de los militares en Cuba? ¿Qué podría estar pasando y qué pudiera pasar? Un momentito, vamos para allá. Las dictaduras, los altos rangos militares están totalmente vendidos a los líderes del gobierno, ya sean presidentes o como se quieran llamar. Si va a haber alguna revuelta de parte de los militares, normalmente sucede al nivel de comandante, de mayor, de capitán, que son gente que no están particularmente contentas con el régimen y estarían dispuestos a tomar la situación entre sus manos. Bueno, yo creo que es lo que pasa siempre, Luis. O sea, los golpes de Estado, las presiones del ejército no vienen de los generales o de los coroneles que están súper alimentados y con todo el dinero del mundo, sino de los capitanes, o sea, gente de graduación intermedia, pero que tienen mando de tropa. Ahora, en Cuba, yo personalmente lo creo difícil, debido, Luis, es que aquí hay un mecanismo que también ha funcionado muy bien en Venezuela, que posiblemente Eric Rojo no lo puede calcular como no lo calcula nadie que no haya vivido bajo estos regímenes, Luis. Y es que existen mecanismos de contrainteligencia constantemente donde un sargento puede estar espiando a un general. O sea, puede ser que el general crea que tiene todo el poder del mundo y el edecán, que es un capitán o un sargento, lo está vigilando y está trabajando para el sistema de contrainteligencia militar, para el CIN. O sea, hay unidad de cuerpos, Luis, que se van supervisando unos a otros de forma interna y se chivatean unos a otros. Y existe la contrainteligencia militar y existe la recontrainteligencia militar. Es decir, la contrainteligencia es la que vigila y la recontra vigila a la contrainteligencia. Es una doble, más gasto, pero más. Mira, el otro día me preguntaron por teléfono, por WhatsApp, y me dijeron, ¿cómo tú calificas el orden de poder en el gobierno cubano? Yo le puse gobierno, narco y ejército. Exacto. No lo mires de otra manera. Y cuando hablo de gobierno, no me refiero al gobierno estipulado de Díaz-Canel, me refiero a Gaesa, ¿me entiendes? El narco, porque es la manera de lavar el dinero, y al ejército, porque es quien cuida de esos otros. Es por eso que siempre voy al origen. ¿A quién hay que eliminar primero? Al que te protege, al último de la cadena. Ese que está con las armas, que sale la gente a la calle, que te tira un tiro, que le da lo mismo meterte preso que jorobarte las manos y partirte un puño. Ese es el primero que hay que eliminar para que lo demás caiga por sí solo. Y ahora, dime, disculpa. ¿Tú de verdad crees que con la cantidad de jóvenes cubanos, que son jóvenes casi todos, yo soy una excepción, yo soy un viejo, que salieron de Cuba, qué puede quedar en Cuba para enfrentarse a esos jóvenes militares? Adultos mayores, de edad media, o jóvenes como mi hija, que es una universitaria, y cuando tú le hablas alto, ella te dice, si me gritas no converso más contigo. Ni siquiera se faja, porque son intelectuales, piensan de otra manera. Es otro mundo. Entonces, por eso hay que eliminar quién es el que está apretando ahí y tiene control. Eso es lo que hay que hacer. Y después veremos. Bueno, Luis, y la música nos indica de que toca calentar el chat un poquitico con una pregunta de cocina en minuto, rapidito con ustedes, pero quisiéramos que ustedes interactúen y aquí va. ¿Qué condición innegociable le exigirían al régimen cubano para cualquier acuerdo? O sea, si ustedes pudieran formar parte de esta negociación, ¿qué priorizarían? Libertad para los presos políticos,
elecciones libres. ¿Qué más? Déjenos saber qué le pedirían al régimen cubano para cualquier negociación, para empezar el preámbulo. O sea, empiecen, mira, por liberar a presos, empiecen por esto, o no, empiecen por liberalizar la economía. O sea, pero díganos, por favor, para ustedes, ¿cuál sería la prioridad? ¿Por dónde ustedes empezarían pidiéndole al régimen castrista? Por aquí ya nos empiezan a comentar libertad para todos los presos políticos. Por aquí nos dice, esta paciencia flemática anglosajona, ay sí, es desesperante, hermano. Da pie a que sucedan cosas inevitables que podían haberse evitado, sobre todo el sufrimiento y muerte del pueblo cubano. Por aquí, que se vayan, libertad política y de mercado, libertad para todos, fecha exacta de elecciones democráticas, me parece muy bien también, libre mercado, van a negociar con Raúl que mató a 4 pilotos, porque de hecho, Luis, en unos días, 24 de febrero, es el aniversario del asesinato de los pilotos de Hermanos al Rescate. Exacto. Entonces, fecha exacta para las elecciones, libre mercado, estoy de acuerdo contigo, exacto, señores. Y seguimos en sintonía como cosa rara. Pero, señores, yo sí les quiero comentar algo. Hay otra pregunta, Luis, que te la voy a hacer a ti y la voy a contestar yo mismo. ¿Por qué Trump y ninguno de los 11 presidentes anteriormente, 11 presidentes que ha tenido Estados Unidos antes de Donald J. Trump, bueno, en el último, ¿por qué se atreve por primera vez contra el régimen castrista? Y antes ninguno lo hizo. Y señores, ahí tuvimos un Reagan, que era un halcón, más anticomunista que Reagan, prácticamente había que fabricarlo. Ahí tuvimos un Bush, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ¿por qué hubo que esperar a esta toma de posesión y que ahora en el 2026 Trump decidiera apretarle las tuercas directamente a la dictadura cubana? ¿Por qué Trump y los demás no? Voy a tirar esa pregunta y te la voy a preguntar a ti, Luis, también para que me des tu criterio. Yo tengo el mío, pero ojo, quiero escuchar a todos los demás, a ver si coincidimos o no. ¿Puedo responder? Sí, adelante. Ya. Por eso te dije, Luis, quiero escuchar más y después... Voy a darte la respuesta ingenua, no salomónica, de Canel sin casa, por la coyuntura. Porque en los momentos en que estuvo Reagan, por ejemplo, que fue la caída del muro de Berlín y esas cosas, el gobierno americano no podía estar más preñado de espías. Tenían a Rocha en la embajada. De hecho, cuando tumbaron las avionetas, las tumbaron porque Rocha le dijo, hazlo que no va a pasar nada. Rocha en La Habana, Ana Belén en el Pentágono. Ana Belén en el Pentágono. Entonces tú tienes la analista para Cuba de seguridad. Y te dice, y quien se la pasa diciendo, no es peligro. No hay peligro, no hay peligro. Entonces el presidente tiene que creerle a sus analistas, ¿o no? Exacto. Después entonces tenemos a Bush. Y aquí, señores, les puse la pregunta. ¿Por qué Donald Trump es el primer presidente en enfrentar la dictadura cubana? Ojo, no estamos hablando de enfrentar la dictadura cubana como se hizo antes, primero enviándole un poco de ayuda a los alzados del Escambray, que la mitad se perdía, fácil. No cosas chiquitas. Estamos hablando de frontal, directo, no abrir radio y televisión Martín, no, frontal, directo, dispuesto a poner tropas en el terreno, dispuesto a atacar, dispuesto a hacer un bloqueo de verdad. Adelante, Luis, siempre un poco quise especificar a qué nos referíamos, porque siempre hay alguien que puede salir, sí, pero espérate, Bush hizo esto, no, cosas duras de verdad. Vamos a ver. Fueron coyunturas. Para mí, se presentaron momentos con probabilidades que después se distorsionaron por algo, porque en el caso de Bush hijo, por ejemplo, tuvo las Torres Gemelas, no podía ocuparse de Cuba, ¿no? En el caso de Bush padre tuvo los problemas allá igual con el Medio Oriente y con Rusia, y entonces siempre hubo algo más que atender, que para el gobierno americano era más importante. ¿Por qué razón pienso que lo de Trump sí va? Porque Trump, con su política maga, dividió el océano Atlántico a la mitad y dijo, del lado de acá es mío y del lado de allá resuelvan ustedes como puedan. Aun cuando está metido, pero está priorizando el hemisferio occidental porque se dio cuenta que la cabeza de la serpiente Cuba había envenenado toda la América y ya el daño colateral con Estados Unidos era demasiado grande, la drogadicción, la influencia, los espionajes. Y Trump en su primer mandato se dio cuenta y quiso meterle mano a Venezuela para empezar, pero ¿qué fue lo que pasó? Que entonces que estaba ahí de presidente interino se arratonó todo y no quiso hacerlo. Y para colmo, en mi criterio, China en conjunto con la inteligencia, muchos países soltaron al COVID-19 para bloquearle todo lo que él estaba haciendo. Y así mismo sucedió. Y por lo tanto logró deprimir no solo al país, sino la economía. Los encerró y se acabó la guerra de Trump. Ya esta vez no es igual.
Ya esta vez tiene poder y escogió mejor su gabinete. Porque no es lo mismo hacerle caso a alguien que viene desde afuera como Grenell, que lo que está negociando con Venezuela, que va a Venezuela y dice, bueno, vamos a ver cómo lo arreglamos. Y cuando llega a Estados Unidos, Marco Rubio le dice, ¿y a ti quién te invitó a esta fiesta? Ve para ahí, para la cama que hay ahí, acuéstate un ratico. Esa es la diferencia para mí, que fue la coyuntura. Ahora están dadas las condiciones. Por eso no puede desaprovecharla. Por eso tiene que aprovechar antes que lleguen los juegos de esto del Mundial. Mira, si llegan los juegos del Mundial, esto se va a dar una complicada historia. Vamos a leer algunos comentarios, Luis. Yo creo que tú tienes mucha razón y de hecho muchísimos de los participantes la están goleando, le están metiendo durísimo aquí también. Mira, aquí nos dice, hay un cambio de paradigma, un nuevo orden mundial. Sí. Correcto. 3 cosas. 11J, Marco Rubio, caída de Venezuela. Correcto. En primer lugar, no se debería negociar. Correcto. Correcto. A mí me encantaría que no se negocie también. Señores, yo no soy pacifista. O sea, yo trato siempre de negociar, de hablar, pero en ocasiones con este tipo de gobiernos enquistados, Luis, que han demostrado una y otra vez que siempre usan el diálogo, la negociación para ganar tiempo y para fortalecerse, es que mira, la hegemonía comunista, el pensamiento comunista parte de eso. Si tienes que retroceder 2 pasos para después avanzar 4 o 5, hazlo. Y tú ves que los tipos se repliegan y tú dices, oh, ya, y de pronto hacen, ¡págata! Y tú dices, no, pero ¿qué clase? Nos dieron 3 tarastazos y lo hacen. Por aquí nos dice, ¿es el único presidente que ha tenido un secretario cubano? Ahí está la respuesta. También. Muchos cubanos seguían creyendo en el socialismo hace muchos años. También. Cuba tenía una maldición satánica creada por los comunistas con ritos de santería. Ahora se abrió un portal que supera esa maldad. Quizás, no lo puedo poner en duda, no lo sé. En primer lugar, ni se debería negociar. Ya te dije que la clave de todo está en China. Y así, señores, muchísimo. Ok. Yo creo que todas esas respuestas, más la de Luis, contribuyen a todo lo que estamos viviendo. Pero además voy a aportar mi granito de arena. Luis, porque a Trump no le importa qué va a pasar cuando termine su mandato. O sea, a diferencia del resto de los presidentes que han pasado por los Estados Unidos, Donald J. Trump es un tipo con toda una vida hecha durante décadas que llega a su segundo mandato con más de 80 años. O sea, ¿qué más le puede pasar a Trump? ¿Qué más le puede preocupar a Trump más allá de dejar un legado? Donald Trump no persigue para nada que después de su segundo mandato, si lo nombran embajador en alguna parte, no le interesa eso porque ya llegó a la cúspide del poder político de los Estados Unidos, que lo hace además porque llega a tener todo el poder económico del mundo, llega a convertir, ojo, no es el tipo más rico del mundo, pero llega a hacer algo que no lo hace, que no lo ha hecho más nadie por mucho dinero que tiene, que pueda tener. Luis, por ejemplo, tenemos a Elon Musk. Hay lugares del mundo donde tú dices Musk y la gente no sabe quién coño es. Porque si tú no te vinculas al tema de tecnología, tela, esto, lo otro, ni conoces qué significa el apellido. Ahora tú dices Trump y Trump lleva décadas cultivando su apellido. Y no eso, sacándole dinero a su apellido por medio de licencias para hoteles, campos de golf, etc. O sea, él ha sido el primero, pero además es el tipo que con más efectividad ha convertido su apellido en un símbolo de poder y ha sabido monetizarlo. Pero les digo más, señores, es el único presidente que no le importa el resto del mundo. De nuevo, como su futuro, Luis, él dice, cuando termine en 3 años más, me voy. Y se acabó. A él no le importa la comunidad internacional, ni qué dice la ONU. O sea, es el primero que tiene los pies puestos en la tierra y que llega y dice, espérate, después de esto, ¿cuánto puede ser que me queden a mí? 10 o 15 años. ¿Qué van a hacerme? No pasa nada. Y entonces con una visión muy pragmática dice, mira, la ONU no ha servido para nada, pero no se limita a pensarlo, sino que lo dice abiertamente, los descalifica y le dice, y si joden mucho, les quito todos los fondos. Ya le quitó los fondos. Le quitó los fondos. Exacto. Y a la OTAN es que por primera vez le dice, oye, o se ponen las pilas o los echo pelear con Putin y no les doy ninguna ayuda. Y simplemente obliga a los países de la OTAN, que hasta ahora estaban viviendo de los Estados Unidos, Luis, obliga a poner fondos por primera vez y a llegar a ese famoso 5%, porque es muy fácil crear un estado de bienestar cuando tú no le dedicas nada a tu propia protección. Entonces, todo eso lo cambia Trump. Y por primera vez viene, como bien dice, con un secretario cubano
con embajadores cubanos, o sea, con una influencia cubana-americana. Además, el mismo Trump lo ha dicho, señores, más del 94% de los cubanos americanos en los Estados Unidos votamos por él. O sea, es un apoyo súper mayoritario y de nuevo, muchos multimillonarios que han donado la campaña, que lo apoyan, etcétera. Ahora, por ejemplo, para el bathroom, para el nuevo salón en la Casa Blanca que demolieron la mitad y están construyendo la otra mitad. Por ejemplo, Benjamín León Jr. contribuyó ahí, Joseph Lamela contribuyó, o sea, muchísimos empresarios cubanos contribuyó y tienen acceso a eso. Por lo tanto, Trump es un tipo que vive el presente. Como dicen todos esos coaches de autoayuda, Luis, vive el presente, olvídate del futuro. El futuro no ha llegado y no lo puedes cambiar. Sí, pero nosotros tenemos que pensar que en el futuro cercano, en 10 días, hay que pagar la renta, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y los presidentes dicen, espérate, que en los próximos 3 años se me acaba esto y tengo que empezar a vivir de dar conferencias, de esto y de lo otro. Yo no puedo salir como un apestado aquí, principalmente si no tienes dinero propio hecho anteriormente. Trump no tiene ese problema. Trump no necesita dar conferencias en el resto del mundo como los Clinton y toda esta gente, Luis, para hacerse multimillonario después. Ya lo hizo y lo hizo previamente. O sea, para mí todo esto ha contribuido a que Trump venga y diga, ¿sabes qué? América para los americanos. Y desentierro la doctrina Monroe de un montón de décadas y le digo, dale. Y esta es mi zona de influencia, todo el hemisferio occidental. Y si los rusos le quieren meter mano a Ucrania, listo. Pero vamos a apoyar a Ucrania, tú sabes. Se sigue apoyando a Ucrania y se sigue mediando con ellos. Pero no obstante, se han delimitado bien por primera vez las zonas de influencia. Pero ojo, Luis, eso no se debe solo a Marco Rubio. Pudiéramos haber tenido a Marco Rubio como secretario de Estado de Biden, por ejemplo, y no hubiera hecho nada. Hubiera terminado por renunciar, o de Clinton, o de Kamala Harris, o de cualquiera de estos, y se hubiera ido, ¿me entiendes? O sea, Marco Rubio, más que todo, es un empleado, pero un tipo con mucha inteligencia, con mucho poder de decisión, pero que está subordinado a Trump y lo está haciendo muy bien. O sea, mi opinión es esa, que coincide con todos ustedes y trato de aportarle un poquito más. Simplemente porque por primera vez hay un tipo que no le interese lo que piensen de él, que va a lo que va y listo. Entonces, yo creo que esto es una oportunidad de oro, como tú bien dices, pero hay que aprovecharla. No sabemos, Luis, si mañana, Dios no lo quiera, le va a pasar algo de salud. Es un individuo de 80 y tantos años, tiene una agilidad y una energía durante todo el día, que la gran pregunta es, ¿qué come el tipo? ¿Qué hace el tipo? Porque la gente con 50, 60 años no lee ni a la chancleta, Luis. Entonces, sí, como bien tú dices, el tiempo se acaba, viene el Mundial de Fútbol, vienen muchas cosas que van a entretener a la gran masa que da audiencia a los grandes canales, a los medios, a todo el mundo. Y cuando la gente se concentre en ese tema, créanme que no va a ser tan impactante, y por eso es importante hacerlo ahora cuanto antes.